Don Carlos Caro, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Fernando. Entre las cosas de las que hemos tomado conocimiento hoy es que la Junta de Portavoces del Congreso de la República anuncia que va a priorizar su proyecto respecto de las prohibiciones para que postulen a mandatos electivos y a fortiori a cargos públicos a condenados por delitos dolosos. Explíquenos, por favor, qué cosa es lo que el proyecto que se ha podido leer dice exactamente y qué alcances puede tener en nuestra vida electoral. Sí, claro. La Constitución ya prevé reglas según las cuales no pueden postular los que tienen condena de primera instancia por delitos dolosos, es decir, los que están condenados sufriendo una condena, pero se abrió el debate respecto a los rehabilitados. Entonces ahora el proyecto de reforma constitucional dice que aun cuando estén rehabilitados, como en el caso del señor Antauro Humala, son personas que podrían no postular cuando tienen condenas por todo un listado de delitos según el proyecto original. Vamos a ver cómo queda al final la redacción, ¿no? Se está poniendo terrorismo, homicidio, algunos delitos de corrupción, delitos de secuestro. Violación sexual. Violación sexual. Entonces, es una prohibición que además, siguiendo la tendencia que había establecido el Tribunal Constitucional de que no pueden haber prohibiciones perpetuas, se está marcando ahí como plazo 10 años, desde la rehabilitación. Es decir, desde la salida de la cárcel. Exactamente, sales de la cárcel, pero para rehabilitarte tienes que pagar la reparación. En el caso de Antauro todavía no la paga. Alberto Fujimori tampoco ha pagado. Tampoco la ha pagado. Ya. No hay rehabilitación si no se paga la reparación civil impuesta por el Estado. Exactamente, para la rehabilitación tiene que haber pago de la reparación. Y desde el pago, supuesto que eso culmine el proceso de rehabilitación, hay 10 años más de prohibición para ser candidato. Exactamente. Pero ojo, tiene que pagarse la reparación y tiene que haber una resolución del juez que declare a la persona rehabilitada. Algo así como un reincorporado a la sociedad. Se eliminan los antecedentes judiciales, las condenas, todos los registros y consecuentemente a partir de ese momento, 10 años para adelante, no pueden candidatear ni ser funcionarios públicos. Bueno, eso excluye de las próximas elecciones y de las próximas también, tanto a Antauro Humala como a Alberto Fujimori. Exactamente, los dos quedarían automáticamente fuera de cualquier carrera electoral. Vamos a ver si esto se llega a aprobar. No contraviene ninguna norma y ningún principio de derecho penal, por ejemplo, el hecho de que no se puede aplicar retroactivamente nuevas normas. No, porque no se trata de un tema penal, no es una sanción, son normas de aplicación inmediata, rigen para adelante, por lo tanto regirían para la próxima convocatoria electoral. No las están aplicando para convocatorias en curso o para convocatorias que ya se han dado. Se regirían para el año 2026 hacia adelante. De acuerdo. No se está violando el principio según el cual en derecho penal no se puede introducir ninguna modificación, excepto las que favorecen al reo. Exactamente. No habría ningún problema porque estamos hablando además de un derecho netamente electoral. Y cuando el tribunal analizó todo este tema de las inhabilitaciones, dijo claramente de que en el ámbito de lo que es la ponderación, el Estado puede protegerse, proteger su sistema democrático, pero eso versus lo que significa los derechos activos del ciudadano de poder ser candidato, no podía significar una prohibición absoluta o perpetua. Entonces tenía que fijarse un plazo. Por esa razón entendería que en el proyecto que se va a discutir se pone como un plazo máximo 10 años de inhabilitación. De acuerdo, máximo. 10 años. Que es bastante para alguien que ha estado en la cárcel por un tiempo largo, de todas maneras, ¿no? Otro tema jurídico eminentemente es el estatuto penal de los partidos políticos, puesto que se ha decidido que no puedan ser parte de investigaciones en tanto que organizaciones criminales. Eso marca una discriminación con otros colectivos, con otras colectividades, como las empresas, que sí pueden ser juzgadas ellas, incluso las iglesias. Hay iglesias evangélicas en particular que han sido objeto de una investigación en la que se ha terminado por concluir que fue creada por una persona y un grupo con la intención malintencionada de desviar sus objetivos prioritarios hacia actividades criminales. ¿Por qué los partidos no podrían ser juzgados en los mismos términos que universidades, que empresas y que iglesias?
Desde mi punto de vista no hay ninguna justificación, solo oportunismo político, ¿no? Hay dos partidos en este momento que están siendo procesados y que están en juicio oral. Uno es el Partido Nacionalista. No, 4 partidos, ¿ah? Sí, pero en juicio oral 2. Pero con acusaciones de organización criminal, sí. Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos, claro, pero, y creo que APP. Sí, pero en detalle, ¿no? En el caso del Partido Nacionalista ya tiene un pedido de disolución que está en juicio oral. De hecho, hoy día se ha pedido la aplicación de la ley y el tribunal, por cuestiones procesales, ha postergado la decisión. Es decir, el resultado final dice no lo voy a aplicar, pero no es que no lo va a aplicar, de hecho no por el momento, ¿no? Porque no hay una ley procesal, porque todavía tenemos que discutir A o B, pero no es que porque la ley sea inconstitucional. Luego está el caso de Fuerza Popular, cuyo juicio oral todos sabemos que va a empezar en unos días. 1 de julio. Entonces son dos casos que están, digamos, en juicio oral. Yo creo que es oportunismo político porque, como todos sabemos acá, los partidos políticos son fuente de recepción de activos ilegales, minería ilegal, narcotráfico. Y no estoy hablando de los partidos mencionados en este momento, estoy pensando en el futuro. Entonces los partidos políticos, como en España y como en tantos otros países, deberían poder responder penalmente. Y hay algo que se llama compliance electoral, tener un oficial de cumplimiento para limpiar los activos, para verificar de que las fuentes sean lícitas, para que no haya manejos en efectivo, no más un Odebrecht, no más un OAS, no más un dinero bajo la mesa. Y eso es algo que solamente se puede garantizar usando la herramienta penal. ¿Y por qué? Porque la justicia electoral, que es puramente administrativa, en buena cuenta el mensaje de la nueva ley es solo lo administrativo, que es OMPI, Jurado Nacional de Elecciones, todos sabemos cómo funciona, tarde, mal y nunca. En cambio, la prevención penal, con todos estos casos que estamos viendo, genera la alarma en el sentido de decir, oye, no queremos ir a prisión, no queremos estar en un proceso, no queremos manchar al partido, por lo tanto tenemos que hacer prevención. Entonces el incentivo penal considero yo que es algo que se tiene que mantener. Pero ¿usted cree que los responsables de los partidos o criminales de no partidos tienen miedo de verdad? ¿O cuentan con sus abogados y cuentan con la impunidad? A ver, siempre se ha jugado a la fuente ovejuna, ¿no? Yo no soy el tesorero, yo soy solo el candidato, yo no he tocado un sol, yo no soy el que recibí. Veamos bien cómo está redactada la regulación en materia de financiación ilegal de partidos. Yo, de hecho, en su momento, a través de de unas consultorías que se me hicieron, participé, ¿no?, en las propuestas de redacción y traté de ser bastante omnicomprensivo, ¿no?, para incluir al candidato, al presidente del partido, al tesorero, al administrador de facto o de derecho, es decir, a todas las personas que pudieran estar involucradas con la administración del partido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una norma que no se ha utilizado, que podría utilizarse al futuro, pero que solamente va a permitir perseguir a personas. No se va a poder tocar a los partidos porque esta ley aplica tanto para el pasado como para el futuro. No se va a poder tocar a los partidos políticos porque solamente se tendría que derivar las causas al ámbito administrativo. OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, por lo que veo, en un punto está de acuerdo usted con el voto del Congreso, que es el punto de la no postulación de los delincuentes condenados por delitos dolosos 10 años después de su rehabilitación. En otro punto discrepa y considera que es una motivación oportunista la de los partidos que se autoexcluyen de la posibilidad de ser juzgado como organización criminal. Ahora hay un tercer punto que es el más complejo, porque además tiene una dimensión constitucional que es el delito o el crimen de lesa humanidad. Explíquenos, por favor, en qué consiste el crimen de lesa humanidad, desde cuándo existe en la práctica judicial y cuál es su estatuto en nuestros códigos. Sí, Fernando, muchas gracias. Este es un tema súper interesante. Yo lo vengo estudiando hace más de 20 años, de modo que no tengo una opinión improvisada, ¿no? He escrito muchas cosas sobre esto. Siempre en la misma línea. Siempre en la misma línea, que hace más de 20 años. No existe ese delito en nuestros códigos. Exactamente. ¿Por qué? Lo que tenemos nosotros en el Código Penal son los delitos contra la humanidad desde los años 90. Tenemos el delito de desaparición forzada, tenemos el delito de genocidio y entre otros. Pero el delito de lesa humanidad, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 024-2011, acción de inconstitucionalidad de marzo del 2011, fundamento 49, ha dicho expresamente, el delito de lesa humanidad exige, conforme al Estatuto de Roma, un ataque sistemático y generalizado contra la población civil y gatillado por el Estado.
¿Ha pasado eso? ¿Gatillado por el Estado? Exactamente, tiene que ser una política del Estado, una política de Estado. Y eso emana o tiene como fuente de inspiración el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Entonces, siendo esa la concepción que le ha dado el Tribunal Constitucional, la pregunta es si eso está tipificado en la ley penal peruana, y no lo está. Si vamos nosotros a la ley penal peruana, ley penal especial, no hay ninguna norma que recoja eso. Pero eso quiere decir que cuando el Perú adhirió al Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, en el año 2003 creo adherimos a ese tratado, no se hicieron las modificaciones requeridas en los códigos para adaptar ese tratado internacional que tiene peso constitucional. Los tratados tienen el mismo rango que nuestra Constitución. Exactamente, Fernando. Yo he sido parte de las comisiones revisoras y yo he participado en la elaboración de los proyectos que están en el Congreso. Incluso la última versión, que fue de la Comisión Revisora del Código Penal del 2004, redactamos el proyecto de incorporación de los delitos de lesa humanidad. El doctor Javier de Belaunde, ¿no? 2004. Sí. O sea, redactamos la incorporación, implementación del Estatuto de Roma, delitos en el Código Penal, lesa humanidad, crímenes de guerra, pero el Congreso nunca lo aprobó. Lamentablemente nunca lo aprobó, nunca lo puso en vigor. Entonces, discutir la prescripción respecto de delitos inexistentes es algo que desde mi punto de vista que los jueces hayan invocado ese delito en algunas de sus decisiones particulares, no las sentencias, no estoy seguro que de sentencias, pero yo recuerdo con el crimen de Soras, que es el exterminio de un pueblo por parte de Sendero Luminoso, y en el crimen de Gardenia, que es algo semejante del MRTA, la acusación se refería a un crimen de lesa humanidad. Sí, nosotros podríamos decir coloquialmente, jurídicamente, esto es un crimen de lesa humanidad, pero la pregunta es si eso, desde el punto de vista penal, principio de legalidad penal, nada es delito si no está previamente tipificado en la ley penal, es lesa humanidad. Tendríamos que ir al Código Penal y a encontrar un delito que se llame delito de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma y a lo que ha dicho el TC, y lamentablemente no es así. Entonces, ¿cómo se ha creado la lesa humanidad en el Perú? Se ha creado porque se alega la existencia del Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma no es una norma de ejecución interna. Nosotros teníamos un tratado al que hemos adherido. Sí, pero se requiere una norma de implementación que fije la pena, que describe el delito, lo mismo que la Convención de Genocidio. Nosotros hemos firmado la Convención de Genocidio hace más de 50 años, pero solamente se le dio vida en el año 91 cuando se incorporó en el Código Penal, porque se fijó una pena y se incorporó dentro de la regulación interna. Lo mismo acá. ¿Se ha aplicado alguna vez genocidio en el Perú? No, nunca. ¿Nunca a nadie se le ha acusado o condenado? A nadie se le ha condenado por genocidio. Se dice que Juan, Pedro, María son genocidas, pero nunca ha habido ¿Pero cómo entonces una sanción por genocidio? Ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, por genocidio, entre otras cosas? Pero otra cosa es que existe una condena por genocidio. Bueno, no pero si la, fiscal una condena por genocidio. Si la fiscal de la Nación denuncia por eso, no puede ser que es un concepto que no exista del todo. No, pero el genocidio sí está tipificado en el Perú. Está dentro de los delitos contra la humanidad, pero por el tratado internacional que nosotros hemos firmado hace más de 50 años. Otra cosa es la lesa humanidad, que implica ataque sistemático, generalizado. ¿Qué diferencia hay entre crimen contra la humanidad y crimen de lesa humanidad? A ver, la palabra delitos contra la humanidad fue una creación del legislador peruano para agrupar un grupo de delitos que estaban en algunos tratados internacionales, como por ejemplo el delito de desaparición forzada de personas, el delito de genocidio y un delito que se implementó en el Perú, que es el delito de discriminación. Entonces, ese grupo de delitos que podrían estar por separado, que también podrían haberse llamado delito contra los derechos humanos o delitos graves, el legislador peruano le puso el gorro delitos contra la humanidad. No hay en la legislación comparada algo que se llame igual. Eso es una deficiencia que, según usted, debería ser superada, es decir, debería modificarse el Código Penal para introducir el concepto. Claro, deberíamos de tener tipos penales más potentes como los del Estatuto de Roma. Mientras tanto, no existiendo, según usted, en los códigos penales, ¿qué sentido tiene la ley que está en discusión, en función de la cual se modifica la duración de la prescripción?
digamos, si somos puristas desde el punto de vista legal, es una ley innecesaria, porque estamos hablando de la prescripción o no respecto a un delito inexistente. Es como que discutiéramos sobre la prescripción del delito de incumplimiento contractual, que no es un delito, es algo que no está tipificado. Pero en la práctica puede tener muchos efectos, porque hay jueces que aplican el concepto de lesa humanidad en base a la jurisprudencia, porque dice, invocan sentencia del TC, la Corte Suprema, Corte Interamericana, y la jurisprudencia no es fuente de creación de delitos. Tampoco es la doctrina, tampoco es un precedente internacional, ni una norma internacional que no haya pasado por una ley del Congreso. Durante la condena de Alberto Fujimori, el juez que presidía la sala, el doctor César San Martín, colega ilustre suyo, dijo que los delitos por los cuales se está condenando corresponden en el derecho internacional al concepto de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Sí, yo justamente hice un comentario escrito y publicado en varios países, incluyendo en Alemania, sobre este tema. Avanzados. Exactamente, ¿no? Y yo lo que defendí fue muy claramente, para efectos de la medición de la pena, porque al final la condena contra Fujimori todos sabemos que no fue por lesa humanidad, eso ya está claro, fue por asesinato, por el delito de lesiones y por el delito de secuestro. Agravado. Y corrupción. Claro, entonces, como hay márgenes de pena, imaginemos que la pena es de 25 a 35, entonces, para medir la pena, dentro de eso uno mete consideraciones que están fuera de la ley penal. Gravedad del delito. Entonces, acudo a la fuente del derecho internacional para decir, bueno, esto en el derecho internacional es lesa humanidad. Claro, nada me impide tomar ese criterio para dentro de los márgenes de la pena decir, oye, esto es tan grave que si tuviéramos una ley, esto sería lesa humanidad y por lo tanto aplico el máximo de la pena, como que se lo impusieron. La ley de entonces permitió una sanción que era el máximo de 25 años, que es el que le impusieron a Fujimori. Robando tiempo, una última pregunta concreta sobre Pedro Castillo. Se ha ampliado el periodo de su prisión preventiva de 14 meses. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿No ha avanzado la investigación en el tiempo que lleva corrido hasta ahora? Tal cual. Y la verdad que para mí es algo preocupante, Fernando, porque el caso del golpe de Estado es un caso muy acotado. Es un caso muy concreto. ¿A usted le parece que es inapelable? Todos los abogados argentinos y otros que han venido acá han hecho populismo jurídico sin ninguna argumentación sólida. Sí, y yo creo que en el caso de Pedro Zaffaroni Castillo, y otros... Sí, bueno, el juez Zaffaroni, a quien yo admiro y conozco hace muchísimos años. Pero acá no hizo nada para que lo admiremos, más bien lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que tuvo un tiempo que hizo mucha dogmática penal, criminólogo, pero desde mi punto de vista vino a hacer acá activismo judicial, ¿no? Tomamos nota entonces de que sorprende igual que nosotros, ¿por qué no se ha podido ya pasar a la acusación al cabo de los 18 meses? Es un caso, Fernando, donde los hechos son de horas. Los del golpe de Estado, pero no la corrupción. Sí, bueno, los temas de corrupción son temas también acotados. Recordemos que Pedro Castillo fue presidente por pocos meses y los casos que tiene construida la Fiscalía son casos donde la Fiscalía, y ya lo hemos visto, Fernando, cuando quiere correr, corre. Sí, pero en este caso se dan 14 meses más de investigación. Doctor Carlos Caro, abogado penalista, muchas gracias por habernos ilustrado